Aunque suene muy cansino todos los días y muchos inversores estén ya hartos de estar hartos, gran parte de la atención de los inversores sigue focalizada en esa crisis energética y en el pulso que mantienen Rusia y Europa por el desenlace del gasoducto Nord Stream, mientras los inversores empiezan ya a mirar también al Banco Central Europeo. Tienen apuntadas también otras grandes citas en el calendario, como los datos de inflación, que se publican, si no me equivoco, el día 13 de septiembre en Estados Unidos. Y, por supuesto, la reunión el día 21 de este mes de la Reserva Federal Norteamericana. Continúan los llamamientos a la cautela, a la prudencia y los avisos de que el mercado puede seguir retomando la senda bajista en cualquier momento. Vamos con Momentum de la economía. Mercados con Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable de Antbank, y con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gonzalo, poca o nula dirección en los mercados. No sé si esto hace presagiar, pues eso, que todavía no ha terminado la etapa de dolor en los mercados. Bueno, al fin y al cabo, la última parte de julio, primera parte de agosto fue bastante positiva. Ese dato de inflación que daba alas un poco al mercado y el jarro de agua fría que vino pues con Jackson Hole y la Fed, diciendo que eso de levantar el pie del acelerador en cuanto a endurecimiento de políticas monetarias quedaba todavía bastante lejos. Yo creo que, al fin y al cabo, como bien has comentado, nos centramos demasiado o quizás mucho en problemas o en temas de corto plazo. Esos temas van a estar siempre sobre la mesa, pero yo creo que perdemos de vista a lo mejor lo que es más importante en todo este proceso, que es que llevamos 14 años prácticamente de estímulos monetarios sin fin y eso pues se ha acabado. Eso ha distorsionado mucho el funcionamiento de los mercados y el propio funcionamiento de la economía, distorsión en la formación de precios, y eso ha estado pues prácticamente durante 14 años. El balance de la Fed va a empezar a dejar de crecer, se va a empezar a reducir. Los tipos que iban a estar bajos durante mucho tiempo, pues es un mantra que va quedando atrás, y este había sido el principal soporte que habían tenido los mercados y la economía, esa separación que muchas veces se hablaba entre la economía real y la economía financiera. Pues ese soporte de la parte financiera de la economía pues ahora es un poco lo que está en entredicho. Y mientras esté sobre la mesa endurecimiento de políticas monetarias y retirada de estímulos, la verdad es que esto tiene un componente bastante complejo en el mercado y es algo con lo que no se ha convivido durante muchísimo tiempo. El ciclo de rendimientos a la baja en los tipos de interés ha terminado de forma estrepitosa o abrupta. Ahora más que nunca los inversores tienen que estar muy atentos a los movimientos que se produzcan en el mercado de tipos de interés. ¿Y a qué otros factores, Daniel? Bueno, factores... está claro que no solamente se pueden mirar los tipos de interés. O sea, ahora mismo tenemos sobre la mesa, todo se resume en datos de inflación. La inflación está teniendo unas consecuencias pues muy directas en lo que podemos explicar por los tipos de interés, pero indirectamente muchísimas otras variables de las economías, ¿no? De las diferentes economías y a nivel mundial. O sea, lo estamos viendo en los bancos centrales que a nivel global están endureciendo, además de manera directa, y están claramente con un discurso, igual que el año pasado, pues no lo teníamos claro, el tema de siempre hablábamos de temporalidad o permanencia. Ahora está claro cuál es el discurso de los bancos centrales y es lo que quieren hacer. Esto nos da visibilidad. Siguientes variables que tenemos que observar, pues temas macroeconómicos, ¿no? La inflación es un dato macroeconómico de los precios, pero tenemos que ver cómo esta inflación, este endurecimiento de la economía, de las políticas monetarias, pueden afectar pues a la demanda doméstica, al consumo y, en definitiva, al crecimiento y a los márgenes de las empresas, ¿no? Esto no es fácil de ver en el día a día, tenemos que tener algo de perspectiva y ir viendo cómo va aterrizando este nuevo entorno. Al final Gonzalo lo mencionaba, llevamos muchos años con políticas monetarias muy laxas, con políticas monetarias que los bancos centrales estaban ahí siempre apoyando porque la inflación no se la veía y no se la esperaba, y ahora pues bueno, uno de los mandatos de los bancos centrales es la inflación, está aquí de manera muy importante, y hasta cierto punto, desde el punto de vista de un gestor o desde un punto de vista de alguien que invierta, esto está bien. O sea, el quitar a alguien en mercado que siempre que había problemas intervenía,
Pues no es natural, o sea, no es natural desde el punto de vista de los mercados. Tenemos que dejar que los mercados fluctúen, ¿no? Igual que los tipos de interés negativos, que los teníamos en muchas partes aquí en Europa especialmente, es un concepto que desde el punto de vista financiero, a mí personalmente nunca me enseñaron en la universidad y cuesta de entender. Entonces, bueno, es verdad que ha sido un cambio muy brusco, un cambio que podíamos estar esperando, pero que a lo mejor no nos imaginábamos que fuera a ser tan brusco. Ya tenemos tipos positivos, la renta fija, el invertir en renta fija, siempre entendiéndola y siempre buscando un buen asesoramiento y unos buenos gestores, está habiendo oportunidades y va a haber más oportunidades, siempre entendiendo lo que es el plazo de inversión y entendiendo qué tipo de activo estamos invirtiendo dentro de la renta fija. Y luego, por la parte de renta variable, no hay duda que es verdad que el año está siendo difícil, pero está siendo un año. En la renta variable, como siempre decimos, ¿no? Es una inversión a largo plazo, es una inversión que como poquísimo nos tenemos que plantear a 5 años, y es ahora cuando de verdad no hay que tener miedo si de verdad entendemos que nuestro plazo de inversión es el largo plazo y buscar las oportunidades que se están dando, porque no hay duda que el anterior ponente, Federico, lo comentaba, ¿no? Que Europa está barato. Bueno, Europa está barato, es difícil ver índices a nivel global, pero seguro que hay empresas muy, muy baratas en las cuales si invertimos ahora, en el largo plazo nos van a pagar una muy buena rentabilidad anualizada. Entonces, variables hay que ver muchas, pero lo que sí que es complicado a día de hoy es el ruido del corto plazo que siempre nos impide el optimismo, ¿no? Que yo animo a tener optimismo y animo a que desde un punto de vista de la inversión intentemos alargar el plazo para entender que hay oportunidades. Un poco la cuestión, un poco de fondo es sí, la renta variable está cada vez más barata, pero todavía lo puede seguir siendo. Por eso yo entiendo que muchísimos gestores también están esperando un poco ya que se aclare definitivamente ese asunto. Y bueno, y la renta fija, ya no digamos, no es que esté barata, es que está casi gratis, pero todavía tampoco podemos dar por hecho que no se hayan terminado las correcciones, ni mucho menos. Oye, Gonzalo, ¿por qué ya no se habla de la put de la FED y por qué se le está prestando también poco caso a la reducción del balance de los bancos centrales, que eso también es un terremoto, ¿no? El tema de reducción de bancos centrales es más, podríamos asemejar a lo de la gota malaya. Es algo que irá teniendo su trascendencia poco a poco y de forma sin prisa pero sin pausa. La parte importante está viniendo en los movimientos de tipos, que es que no hay que irse demasiado atrás. Es que hace no demasiados meses estábamos en el término transitorio y hemos pasado directamente del término transitorio pues a ver subidas pues que se descuentan del 50 a 75 puntos básicos, que era algo realmente impensable hace no demasiado tiempo. Entonces, la reducción del balance, al fin y al cabo, es algo que es un proceso bastante más lento, muy continuado en teoría, pero mucho más lento, pero realmente lo que está zarandeando y moviendo los mercados de forma importante pues es esas subidas de tipos tan pronunciadas en un corto periodo de tiempo. Y la gran duda es cómo esto se digiere por la economía y qué consecuencias tiene. Entonces, quizás si a nivel de inflación estuviésemos en cifras algo más razonables y esperásemos menos movimiento, pues quizás el mercado valoraría pues esa posibilidad de reducción de balance como algo potencialmente peligroso, pero en horizontes más de medio y largo plazo. Pero realmente ahora la parte importante es todo lo relacionado con tipos de interés y en la parte de Europa, pues todas las consecuencias que está habiendo desde el punto de vista de shocks en cuanto a energía y lo que puede deparar el invierno, que no sabemos en qué intensidad se puede materializar, pero lo que sí que está claro es que hay mucha incertidumbre sobre la mesa y habrá que ir esperando que vayan pasando las semanas para cuantificar un poco más el problema, como puede ser. Supongo, Gonzalo, que estaréis comentando y mucho con los compañeros o la oficina la estrategia que están llevando a cabo en materia energética, tanto la Unión Europea como Rusia. Europa o el G7 decide topar el precio del petróleo, que es realmente donde se le puede hacer daño a Rusia y no tanto con el gas. Rusia responde eso amenazando con cerrar el grifo. Está todo el lío de Nord Stream, que si falla esta tuerca o la turbina, que no puedo reanudar el suministro. Un poco como lo estáis comentando. Entiendo que todo forma parte de la estrategia, claro, y del pulso, ¿no? A ver quién puede más y a ver quién se levanta antes de esta partida de ajedrez. Bueno,
Recordar que cuando empezó la guerra se mencionó por activa y por pasiva que el rublo se iba a mandar a tal niveles de depreciación que iba a caer la economía rusa como un castillo de naipes. Y realmente el efecto pues, ha sido por todo lo contrario. Realmente el rublo es de las pocas monedas o divisas que se ha apreciado en los últimos meses frente a los principales pares. La invasión de Ucrania, las sanciones puestas a Rusia, ¿qué impacto? Lo que sí que tengo claro es que el que está en medio de todo esto es el consumidor europeo y la economía europea. Y realmente el que está saliendo dañado de todo esto, pues de una forma muy directa, es casi más el consumidor europeo que lo que estamos viendo en cuanto a grandes magnitudes en Rusia, que realmente de aquello que se esperaba al principio a lo que se está materializando. También es verdad que la información que podemos tener de lo que está sucediendo internamente en Rusia pues es bastante limitada, pero parece que aquellos efectos de aquellas sanciones y lo que podrían provocar en la economía rusa están mucho más lejos de lo que se pretendía, y lo que sí que es real es que a nivel de consumidores europeos esto está teniendo un impacto muy, muy importante. Se añade pues la geopolítica. Cuando entra la geopolítica pues vimos lo que sucedió en el principio de los años 70 y realmente pues allí pues la visibilidad es mucho más reducida. Pero lo que sí que está claro que por el momento todas esas sanciones que se han puesto a Rusia y ese intentar pues acorralar a la economía rusa por la parte de las sanciones, de momento como un efecto boomerang, donde han tenido más efectos a nivel de consumidor europeo, mucho más elevado la percepción que tenemos de lo que puede estar sucediendo en Rusia, que he comentado también pues que la información que tenemos de lo que sucede dentro pues es bastante limitada. Daniel, crisis energética, crecimiento, desaceleración en Europa, inflación desbocada. ¿Con qué fuerza debe golpear el Banco Central Europeo? ¿Con qué fuerza para cambiar el discurso? No, con todos estos elementos que están ahora mismo en el decorado de fondo, crisis energética, inflación desbocada, crecimiento a la baja, me refiero un poco, ahora mismo estamos un poco, será 50, 75 puntos básicos. En cualquiera de los dos casos tenemos la impresión de que va a decepcionar a muchos, haga lo que haga. En el caso de España está claro. Sí, ¿no? Cuanto más pausada o más lenta sea la subida, mejor, pero claro. A ver, aquí la situación del Banco Central Europeo es, al final, Gonzalo lo comentaba, tenemos una situación que es global, unos datos de inflación, pero el problema aquí está en el consumidor y en la gente de a pie, ¿no? A nivel europeo, que de cara al invierno pues son muchas las preguntas de cómo, por un lado o por otro, puede haber consecuencias negativas, ¿no? Entonces, la situación del Banco Central, no hay duda que la reunión que tiene el próximo jueves es una reunión delicada como las últimas. Christine Lagarde tiene que dejarnos claro cuál es, darnos visibilidad a la comunidad inversora y a todo el mundo que pueda estar afectado, ¿no? Entonces, ¿qué va a subir? El mercado está descontando de manera más o menos general que puede subir 75 puntos básicos, lo cual es una auténtica barbaridad. Si a mí me lo preguntas, Fernando, hace menos de medio año que un banco central va a subir 75 puntos básicos, de repente yo no te hubiese contado que me estás contando. Te has equivocado. O sea, no puede ser 75 puntos básicos. Y ahora como que ya lo han hecho varios bancos centrales y como que el mercado lo está descontando. Entonces, lo que está claro es que la inflación está desbocada, la inflación hay que controlarla y es uno de los mandatos del Banco Central y tiene que actuar. El Banco Central, además, el Banco Central Europeo, además, ya va algo detrás respecto a otros bancos centrales, ¿no? Pues los niveles en los que está ya la FED, que es verdad que la situación es diferente, pero los niveles de inflación, el dato de inflación es similar, pues estamos hablando de que la FED ya está en 2,25, creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, pues el Banco Central Europeo tiene que, de una manera u otra, pisar el acelerador en los tipos oficiales. De cara al mercado es lo que espera. Otra cosa, si no subiera los 75 puntos básicos o cambiara el discurso, pues nos pillaría a todos con el pie cambiado. Yo creo que para que la subida de tipos de interés afecte a la inflación, a los datos de inflación, eso va a ser lo de verdad importante. Si vemos dónde está el pico y cuándo llega el pico, lo que pasa es que, claro, no es
no es una relación directa de subida de tipos. Tenemos la vertiente de la crisis energética, que es un nuevo episodio y no sabemos cuál va a ser la consecuencia dentro de los precios y dentro de la inflación europea, ¿no? Entonces, lo que está claro que de manera directa tienen que subir tipos, 50, 75, pues no sé lo que hará al final Christine Lagarde, pero el mercado ya se está decantando por 75 puntos básicos. Y las siguientes reuniones, de hecho, el mercado sigue descontando que tiene que seguir subiendo y no sería descabellado, ya que se espera que la inflación va a seguir siendo alta. Entonces, ya os digo, cuando me preguntabas antes por otras variables a mirar, es cuando de verdad tendremos que mirar pues cómo se está dañando el consumo, cómo está de verdad provocando toda esta crisis energética y la subida de tipos, de verdad el crecimiento, lo que es el crecimiento del PIB, lo que es el crecimiento de las economías, y ahí es cuando quizás el Banco Central Europeo pueda encontrar otros argumentos o otros discursos, otra visibilidad para cambiar la velocidad o el tono, ¿no? La estabilización, por decirlo de una forma, de la inflación, en el caso de Europa, viene más por el lado del efecto escalón, por las medidas que están introduciendo los gobiernos para minimizar el impacto en el recibo de la luz, por ejemplo, que por las propias subidas de tipos de interés en el caso de Europa, que recordemos ahora mismo están en el 0%. Se ha producido ya una subida de 50 puntos básicos, pero que estaban en el menos 0,5. ¿Cuál es tu pronóstico, Gonzalo, para el próximo jueves? Es complicado, ya cuando el mercado se pone en lo peor, quizás no hace esos 75 puntos básicos, hace 50, incluso podría ser una buena noticia. Esto visto en relativo, si nos dicen hace 2 meses que van a subir 50 puntos básicos, pues nos hubiese parecido pues algo fuera de lugar. Con lo cual es el mismo movimiento, pero coge al mercado en distinta situación. Yo creo que más allá del movimiento en tipos, lo que sí que estamos viendo, y es algo que afecta al consumidor a pie de calle, el consumidor endeudado, lo comentábamos antes con los precios de la energía, pero implícitamente es que el Euribor está ya cercano al 2%. Entonces, cualquiera que va a revisar su hipoteca en los últimos meses, con revisiones anuales o semestrales, pues dirá, pues menos mal que los tipos de interés no han empezado a subir todavía, porque yo realmente eso sí que lo estoy viendo ya en la revisión de mi hipoteca, y eso es algo que ya se está materializando. A nivel de empresa sucede exactamente lo mismo, por mucho que los tipos a lo mejor no hayan subido de forma importante, pero sí que las condiciones financieras son bastante más duras, porque los bancos, pues al fin y al cabo, exigen más garantías a las empresas en un entorno de incertidumbre, y ese endurecimiento ya realmente se está produciendo. Con lo cual, quizás el movimiento en cuanto a Banco Central es el último eslabón de se está produciendo en la economía, y realmente pues los 50-75 es más un impacto a lo mejor de corto plazo en el mercado, pero ese tensionamiento de la referencia a un año, el Euribor, y en las condiciones financieras a las empresas, eso ya se está viendo pues en el día a día de muchas familias y de muchas pymes. Daniel, ¿los depósitos crees tú que serán una alternativa cada vez más atractiva para todos los inversores más conservadores? Es el perfil mayoritario, en cualquier caso, aquí en nuestra querida España. Hombre, está claro que si suben los tipos, de alguna manera los depósitos tendrán que ir de la mano, ¿no? ¿Es una alternativa? Bueno, nosotros siempre hemos pensado que el tema de tener el dinero parado o no, o sea, una vez que se ahorra, el tener en un depósito, o sea, si te paga, pero te paga, y si te paga un depósito es porque hay otras alternativas que si las delegas en un buen gestor o en un asesor, seguramente estoy seguro que vas a conseguir mejores rentabilidades, ¿no? Entonces, el depósito está claro que es un instrumento que es mejor verlo en positivo que en negativo, porque lo que hablaba antes, ¿no?, de los tipos negativos, que no tiene mucho sentido, pero lo que no hay duda es que tenemos que hacer todos un esfuerzo en entender las oportunidades, en entender lo que es la inversión, no solamente el ahorro puro y duro en depósitos, porque el invertir en un depósito es verdad que te puede pagar, pero si tenemos niveles de inflación, que entiendo que no serán del 9% como tenemos ahora, pero si están alrededor del 3 o del 2,5% o incluso del 2%, el tener un depósito que te está pagando un 1% o el 1,5%, estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, está claro que desde un punto de vista fácil
fácilmente comercial, ¿no? El entrar en un depósito es simple, pero yo creo que la labor de un asesor tiene que ir mucho más allá, el enseñar al cliente las alternativas que hay y que las hay y muchas, y sobre todo entender, el no tener miedo a largo plazo, porque muchas veces nos consideramos que somos inversores de corto plazo, pero cuando te quieres dar cuenta has tenido el dinero parado en un depósito durante más de 5 años cuando podías haberlo tenido en los mercados internacionales, y ahora mismo con los fondos de inversión tenemos una herramienta fantástica para diversificar a nivel mundial. Entonces, bueno, sí, en un principio entendemos que los depósitos subirán, pero yo no quiero aferrarme a los depósitos porque considero que las oportunidades están muy fuera de los depósitos. Daniel Sancho, Mapfre Gestión Patrimonial. Gonzalo Lardíez, gestor senior, renta variable en Adbank. Muchísimas gracias, cuidaros mucho, os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, adiós. Adiós, gracias, Fernando. 12:48, hacemos una breve pausa. Nos queda todavía por delante pues alrededor de 10 minutos para comentar la jornada, estrategias también para trading con Sergio Ávila de IG. Hasta ahora.